Muy buenos días para todos, para los jóvenes que nos acompañan hoy. Sean todos bienvenidos a este gran programa que se conoce como Jóvenes 4.0, el cual nos va a permitir desarrollar o les va a permitir desarrollar competencias muy importantes relacionadas con la programación y el desarrollo web. Hoy daremos inicio con la charla sincrónica o la primera charla sincrónica del ciclo 1. Este ciclo se llama Fundamentos de Programación usando Python. Es un ciclo 1 que tiene una duración de 5 semanas en la plataforma. A partir de hoy ustedes van a encontrar todo el cronograma de cada una de las clases, los contenidos día a día de esta información. Entonces sí les pedimos la colaboración para que por favor revisen en el día de hoy la plataforma, y cualquier inquietud están los canales de comunicación para poder atenderla. Es importante mencionar que arrancamos hoy y la clase o el día 2 será el día lunes. Eso va a estar en el cronograma, y por eso la invitación muy importante es a que si tienen alguna inquietud, si tienen alguna situación importante, por favor nos escriben y estamos atentos para atender sus solicitudes con los profesores tutores y con las personas que estamos a cargo del evento. Como les decía, hoy damos inicio a este ciclo 1, Fundamentos de Programación usando Python. Vamos a escuchar una clase sincrónica con el profesor Sergio Pinto. Ya él hará su presentación, digamos, a continuación. Pero es importante, muchachos jóvenes, que por favor revisen, insistimos, la plataforma con el fin de que conozcan el contenido de la clase número 1, de la clase número 2 y la información que está en cada uno de los días. Recordarles que hay clases sincrónicas, hay clases asincrónicas, hay lecturas en inglés y hay un reto por semana que a medida que avancen los días pues lo vamos a explicar. Importante, en las lecturas en inglés siempre vamos a tratar de generar una serie de preguntas que están relacionadas con la lectura para fortalecer lo que es la comprensión lectora en una segunda lengua. Van a ver unos videotutoriales de todo el desarrollo paso a paso. Van a encontrar un tutorial de cómo instalar Python inicialmente, porque es el lenguaje que vamos a trabajar. Entonces esta es, muchachos, como la introducción, lo que quiero comentarles. Repetimos, hoy, mañana revisen la plataforma y cualquier inquietud estamos para atenderla. Vamos a darle paso al profesor Sergio Pinto, que será el encargado de dar la charla el día de hoy. Bienvenido, profe Sergio. Adelante. Gracias, profe Luis. Muy buenos días para todos, muchachos. Bueno, mi nombre es Sergio Pinto. Yo soy ingeniero electrónico, ingeniero de telecomunicaciones y magíster en controles industriales. Voy a estar acompañándolos a ustedes en este curso de fundamentos de programación. La idea principal, pues, es que aprovechemos estas oportunidades y estos programas que el gobierno, pues, ha tenido en bien hacer para que todos los muchachos aprovechen, ¿no? Y pues es una de las ventajas que podríamos sacar de digamos, estos tiempos difíciles. Si bien nos ha afectado en alguna manera a todos, igual también ha abierto muchas puertas, ¿no? En cuanto a la virtualidad. Seguramente era mucho más difícil reunirnos todos en este momento y aplicar algún curso, impartir alguna charla
pero pues hay que aprovechar todas estos canales de información para que podamos igual seguir expandiendo nuestro conocimiento y creciendo profesionalmente. Ese es realmente el objetivo principal. Bien, como tal vamos a entrar ya voy a darles como una charla, la primera clase que realmente va a ser también una charla introductoria acerca de la computación, generalidades tecnológicas, ecosistemas digitales y introducción a Python. Bien. Bueno, yo creo que ahorita en este tiempo básicamente las personas han utilizado o utilizan en algún momento algún sistema o algún dispositivo electrónico. El que no tenga celular ahorita, pues básicamente pertenece a un rango o a un porcentaje muy pequeño de personas, porque digamos que el 80 o el 90% de las personas ahorita utilizan algún celular, utilizan el computador, cosa que antes no era tan común, pero ahorita en este tiempo realmente básicamente todas las personas han utilizado en algún momento un dispositivo electrónico. Y esto es acorde a la misma mentalidad de facilitarnos la vida, porque eso es el objetivo principal de un computador o de una máquina, ¿no? Es facilitarnos la vida, hacer las cosas por nosotros. Hace algún tiempo era futurista, sin embargo ahora ya estamos en ese tiempo. Y bueno, realmente todos han utilizado, yo creo, en algún momento un computador, una máquina, un celular, y digamos que el usuario se limita solo a aprender a usarlo. Pero mucho más interesante aún que aprender a usarlo es aprender a hacer o a desarrollar todos estos sistemas, ¿no? Digámoslo, sería lo ideal que todos llegáramos o que mucha gente llegara a eso. Esto es un arte realmente. Hacer software, diseñar software, implementarlo, es un arte y bueno, justamente el objetivo de este curso es que logremos crear en los estudiantes y en los jóvenes de nuestro país una gran capacidad para desarrollar y para crear software, fundamentos de programación y bueno, crear buenas prácticas de programación. Sin embargo, no es fácil, ¿no? No es fácil hacer si fuera fácil cualquiera lo haría, ¿no? No es tan sencillo hacer un sistema de computación. Pero pues no es imposible tampoco y realmente con algo de dedicación y un poco de estudio podemos llegar al objetivo principal. Bueno, para eso necesitamos hablar con la máquina el mismo idioma, ¿no? Nosotros podemos diseñar, pero no de cualquier manera. Hay que hablarle a la máquina el mismo idioma para que ella entienda qué es lo que queremos decirle. Cuando usted se dispone, por ejemplo, no sé si aquí todos cocinen, no creo, pero digamos que alguien cocine y habla con alguien, habla con su instructor de cocina, digamos que alguien le quiere enseñar a cocinar, entonces empieza a decir, bueno, usted primero tiene que agarrar por ejemplo, vamos a aprender a hacer un café, entonces bueno, usted primero agarra la olla, le echa agua a la olla, la prende, la enciende, la pone en el fogón, enciende la olla, deja que se caliente el agua, luego le echa el café, si es instantáneo, si no, pues lo pone en un colador. Bueno, hay una serie de instrucciones que le permiten a usted llegar a su objetivo. Pero usted le entiende a ese que le está instruyendo porque le está hablando en español y le está hablando su mismo idioma, ¿no? Su mismo lenguaje. Pero si usted quiere hacer esa tarea, pero el que le llegue a hablar está hablándole en ruso, por ejemplo, entonces sería muy difícil que usted entendiera, ¿sí?
así así el que le esté diciéndole las cosas como son, pero usted no entendería porque no está hablando el mismo idioma, no está hablando el lenguaje que bueno, que usted necesita saber. Entonces, por eso sería muy importante que el que estuviera dándole las instrucciones también hablara el mismo idioma. Justamente pasa eso con los computadores. Si usted quiere decirle a la máquina, bueno, pero yo necesito que usted me haga esto, y la máquina pues espera que usted le dé una instrucción que ella entienda, ¿no? Si no lo hace en el lenguaje indicado, pues seguramente no va a llegar a su objetivo. Entonces es importante saber que las máquinas o los computadores tienen sus lenguajes y en los cuales eh, podemos ya darle instrucciones a ellas para que logren hacer alguna actividad por nosotros. Hay infinidad, bueno, no infinidad, pero sí hay muchos lenguajes ahorita y hay muchos entornos de desarrollo. La idea es abarcar una gran cantidad, bueno, no tanto la gran cantidad, sino conocer la base para poder usted implementar su lógica computacional, su lógica para desarrollo en cualquier sistema. ¿Bien? Los usuarios finales la tienen fácil, ¿no? Simplemente es hacer que el sistema funcione. Pero no sé si han escuchado los memes que hay por ahí que dicen, bueno, usted que es ingeniero de sistemas, véngame arregla el celular, o que usted que es programador, véngame programa una fiesta. ¿Sí? Pues va mucho más allá de eso, ¿no? Va mucho más allá de eso. Es una ciencia y más que una ciencia es un arte. Hacer software es un arte y bueno, bienvenidos porque ustedes están tomando la decisión de hacer parte de ese selecto grupo de personas que pueden crear sistemas, que pueden diseñar sistemas y hacerlo para el bien realmente de todas las personas, ¿no? Bien, un sistema básicamente está compuesto por un hardware, que es, digamos, toda la parte de circuitería, toda la parte física, y el software, que es ya, digamos, la parte inteligente de ese sistema. Los componentes electrónicos, si se fijan aquí en la parte derecha de la presentación, los componentes electrónicos, digamos, se conectan de una forma, bueno, alguna forma específica y por medio de un diseño de circuitos se crean todos esos sistemas de hardware, toda la parte de hardware, que es la parte física que conocemos. Y bueno, luego ya al ensamblar todos esos sistemas se entiende ya como el diseño computacional de todas esas, de todos los sistemas, de toda la parte de arquitectura computacional que se conoce. Y bueno, ya al final, cuando ya está todo el sistema creado, ya se empiezan a desarrollar las diferentes aplicaciones. Entonces aparece ya el diseño de aplicaciones y el dominio de aplicaciones, que hablamos ya de una aplicación de alto nivel, que es ya la que está al alcance de cualquier usuario. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado estos dos términos, CISC y RISC, ¿sí? Que son términos, son siglas en inglés, pero básicamente a lo que se refiere es que el CISC es un conjunto de instrucciones complejas y el RISC es un conjunto de instrucciones simples, ¿bien? Que hacen al final que los sistemas funcionen, que los sistemas hagan alguna actividad, ejecuten sus tareas específicas. Obviamente, cada una de estas conjuntos de instrucciones tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como vemos aquí en esta tabla comparativa. El CISC, que es el conjunto de instrucciones complejas de computación, bueno, eso traduce las siglas, mientras que RISC es conjunto de instrucciones reducidas de computación. ¿Bien? El CISC tiene más instrucciones, ¿no? Y son más complejas, obviamente. El RISC tiene menos instrucciones y las instrucciones relativamente pues, son más pequeñas. El CISC tiene más modos de dirección, el RISC tiene menos modos de dirección. Cada instrucción en el CISC puede tomar de 2 a 10 ciclos de máquina, mientras que el RISC apenas, bueno, todo es un tamaño fijo de 32 bits, por lo cual solo un ciclo de máquina puede ejecutarlas.
El rendimiento se optimiza con más enfoque en el hardware, esto sucede en el CISC, y en el RISC el rendimiento se optimiza con mayor enfoque en el software. ¿Sí? En el RISC el hardware bueno, es más simple, tiene menos transistores, menos costos de fabricación, mientras que en el CISC el hardware es un poco más complejo, tiene más transistores, más costos de fabricación, también consume más energía. El CISC y el RISC pues tiene menos consumo de energía. Entonces digamos que esto es una comparación entre estos dos conjuntos de instrucciones, como aquí ya lo vemos, y bueno, al final vemos algunas de las arquitecturas que se utilizan con CISC, como es el X86 y el 8051, que muchos los conocemos, y el RISC pues tiene aquí también sus arquitecturas que se manejan. Bien, hablando de arquitectura de procesadores, aquí vemos alguna imagen que nos da alguna idea de cómo funciona o los tipos de arquitectura que se utilizan en los procesadores. En la arquitectura, la primera que vemos aquí en la parte derecha, que es la von Neumann, es, bueno, tradicionalmente los sistemas con microprocesadores se basan en esta arquitectura, ¿no? En la cual se centra en una unidad principal o la CPU, y la cual, bueno, esta está conectada a una memoria principal única, que casi siempre es la RAM, ¿no? Donde se guardan instrucciones del programa y los datos. Y bueno, dicha memoria se accede a través de un sistema de buses o control de direcciones de datos, como lo vemos en este caso, ¿no? En un sistema von Neumann, el tamaño de la unidad de datos de instrucciones es fijo, ¿no? Por lo tanto, el ancho del bus que comunica la memoria con la CPU también lo es. Y bueno, un microprocesador de 8 bits con un bus de 8 bits tendrá que manejar datos e instrucciones de una o más unidades de 8 bits. Si bien, bueno, esta es la arquitectura von Neumann, la otra arquitectura que tenemos aquí en esta presentación es la arquitectura Harvard, ¿no? Que es una arquitectura de computadora con pistas de almacenamiento y de señas físicamente separadas por las instrucciones y por los datos. Bien, hoy básicamente la mayoría de los procesadores implementan dichas vías de señales por motivos de rendimiento, ¿no? Pero en realidad implementa una arquitectura de hardware modificada para la cual puedan soportar tales cargas de los programas y un buen manejo de datos. Esto digamos que a grandes rasgos cómo funcionan estas dos arquitecturas. Yo creo que todos también hemos, si estamos en este curso, hemos escuchado, ¿no? O nos hemos interesado en alguna forma en las partes que componen un computador, ¿no? Las partes principales. Ya todos sabemos que tiene una tarjeta madre, ¿sí? Que tiene un procesador que está dentro de pues, la CPU, ¿bien? Que también tiene memorias, que tiene disco, que tiene GPU y el TPU, son digamos, los componentes principales. Bueno, los segundos son opcionales, pero que al final esos son los que hacen, todos esos elementos son los que hacen funcionar un sistema de computación. Y bueno, estamos ahora a las puertas de un gran elemento que pasa a ser ahora en estos tiempos el centro de un ecosistema digital, como es Python. Python es hoy en día, digamos, la base o el centro de muchas aplicaciones, de muchos ecosistemas. Bueno, por ejemplo, en Python ahora se utiliza mucho en aplicaciones móviles. La realidad aumentada y virtual también es usada con Python, ¿no? Los satélites, drones y sensores, la computación en la nube, la inteligencia artificial y aprendizaje automático. Digamos que una gran cantidad de esas temáticas están basadas en Python. El Internet de las cosas, las plataformas y redes sociales, yo creo que todos las usamos y bueno, sin saberlo, estamos implícitamente basándonos en Python. Alguien diría, bueno, pero a mí de nada me sirvió esto, puede que a usted no, pero al que lo diseñó sí. Y ahora que nosotros todos
ustedes, pues, que están ingresando a este mundo de la programación, también van a verlo muy útil, este lenguaje, digamos. También las bases de datos distribuidas, el software abierto, el open source. Bueno, realmente estamos frente al centro de un ecosistema, de todo un ecosistema digital. Este es el caso de Python. Ya sabemos que hay una gran variedad en los sistemas para impartir o para almacenar y para compartir información. Tal vez el caso del cloud o el almacenamiento en la nube, los nodos o el FOG y los dispositivos que al final son los que van a interactuar con el usuario, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, las antenas hacen que convierta esa energía electromagnética, electrónica que al final se producen en los computadores y se envíe por medio de ondas electromagnéticas, ¿no? Y son las que van a adquirir o las que van a recibir nuestros dispositivos electrónicos, nuestros celulares, nuestros computadores. Y bueno, de esa manera van a tener el acceso a toda esa información. Pero entonces, para el usuario es transparente todo eso. El usuario solo ve su interacción con el dispositivo final. Pero pues todos los dispositivos tienen atrás de esa interacción un sistema completo de información que al final se envía y bueno, todo es un proceso gigante, digámoslo así, que al final va a ser transparente para el usuario final, pero para los programadores es muy importante. Bien, un lenguaje de programación es un lenguaje formal que comprende un conjunto de instrucciones y producen varios tipos de resultados. Aquí en esta presentación, en esta lámina, vemos varios lenguajes de programación. Está el lenguaje C, Java, C++, Python, que les mencionaba, JavaScript, Rust, Golang. Bueno, son lenguajes de programación que, si bien hay una gran variedad, la mayoría, o pues todos buscan lo mismo, ¿no? Que es darle instrucciones a la máquina para que podamos tener alguna actividad específica. Bien, bien, las características importantes de un lenguaje de programación. Primero hablemos de los paradigmas de programación. En este caso vamos a mencionar 6 paradigmas de programación. El paradigma funcional, lógico, imperativo o procedural, estructura, orientado a objetos y orientado a aspectos. Digamos que son los tipos de paradigmas que podemos tener en un lenguaje de programación. Según el nivel de abstracción también están las listas, los árboles, los grafos, las tablas, los ficheros, los raster gráficos, y bueno, está el protocolo TCP/IP. Y las estructuras de control que ya las veremos detenidamente, pero son instrucciones que ayudan a la máquina a hacer alguna actividad dependiendo de lo que nosotros queramos. Está, por ejemplo, los condicionales, que es el caso de los primeros que vemos aquí, ¿no? El if, then y else, que son, digamos, la estructura que se utiliza para los condicionales o las comparaciones, cuando usted necesita comparar dos variables o dos situaciones, entonces puede utilizar este tipo de estructura. Lo mismo en el caso del select y el case, que es otro tipo de estructura que se utiliza para comparar. También encontramos los ciclos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del do y el while, que son ciclos que hacen que la máquina haga algún proceso repetitivo hasta que ya se cumpla alguna condición. Lo mismo el do y el until, y lo mismo para el caso de los for. El for next y for each, que son, digamos, las estructuras normales que se utilizan para ciclos en la computadora.
Bien, vamos a hablar un poco de los tipos de lenguajes de programación. El lenguaje primero, el primer lenguaje que conocemos es el lenguaje máquina. Bueno, digamos que para el entendimiento de este lenguaje, para un programador es un poco más complejo, digámoslo así, pero para la máquina es realmente un lenguaje de bajo nivel, un lenguaje sencillo, ¿no? Donde le damos son códigos, hay que darle códigos a la máquina para que ella entienda. El lenguaje máquina, es un lenguaje de bajo nivel. También, bueno, no sé si ustedes han visto la programación a nivel de hardware. De pronto, en algún momento de su formación, puede que sí, la programación de bajo nivel, que es programación a nivel de hardware, ¿no? Pues un conjunto de instrucciones muy básicas. Programar en este nivel es un poco más complejo. Pero pues también sirve mucho porque al final las instrucciones, digamos que están más centradas a poder, digamos, a optimizar los recursos, ¿no? Esa es las programaciones de alto nivel y las programaciones la programación de alto nivel, perdón, ya utiliza lenguajes de programación mucho más entendibles para una persona. Y para la máquina, pues también porque usted le va a hablar de una manera más sencilla, ¿no? Y no es que para la máquina sea más fácil es para usted escribirlo y al final la máquina pues también seguramente lo va a entender más fácil porque usted logra escribir lo que quiere de una forma más sencilla. Entonces esa es la programación de alto nivel. Bien, en la parte de aquí de abajo vemos digamos, una estructuración de los niveles de programación. Está en la parte más baja es la programación en hardware. Luego viene el lenguaje máquina, ¿sí? Que son básicamente ceros y unos, lo que se usa en el lenguaje máquina. Luego viene el lenguaje ensamblador, ¿sí? Y luego vienen los lenguajes de alto nivel, entre los cuales está Python, Java, JavaScript, Scratch y App Inventor, entre otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se haría eh, una suma en hardware? Bueno, una suma en hardware es básicamente con una compuerta, ¿no? Entonces, habría usted que diseñar esta compuerta en hardware con una circuitería como tal. En lenguaje de máquina es un conjunto de instrucciones en digitales, ¿no? Unos y ceros, que vemos aquí, el 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Digamos, una instrucción así similar sería el lenguaje máquina. En lenguaje ensamblador ya es un poco más entendible para las personas, es simplemente la instrucción ADD y usted va a sumar dos variables, que en este caso sería A y B, entonces sería A de D, A, B, y de esa manera usted está sumando estas dos variables. Y en un lenguaje de alto nivel ya es mucho más sencillo escribirlo porque sería simplemente asignarle a una variable la suma de las otras dos, como en el caso de C igual a más B, y de esa manera ya se ejecuta la suma. En este caso, por ejemplo, los lenguajes en C++ o en Java utilizan este tipo de instrucciones. Bien, aquí hay una curva de aprendizaje de los diferentes lenguajes. Si se fijan, Python es uno de los lenguajes que más ha evolucionado en su aprendizaje y pues, es por esto en el que nos vamos a centrar también en este curso. Bien, aquí es una comparación entre el lenguaje interpretado o compilado. Bueno, aquí hay unas características de estos lenguajes. Y fíjese que igual están para todos los sistemas operativos que conocemos, ¿no? Tanto el iOS como para Android, Windows y Unix. Digamos,
que en la primera parte es un poco más, requiere de más elementos como un compilador y una aplicación nativa para poderla ejecutar. Pero y en el otro tipo pues no requiere sino el código fuente directamente. Entonces depende de la plataforma, es que incluye el intérprete. Son como las dos alternativas que tenemos. Bien. Y bueno, aquí un resumen de todo el ecosistema Python, el ecosistema que Python nos puede generar, ¿no? Todas estas herramientas tecnológicas son basadas en Python o incluyen de alguna manera Python y código abierto utilizando Python. Entonces es muy importante aprender este lenguaje. Por eso nos vamos a centrar en este curso específicamente en Python. De todas maneras, si usted aprende Python y después digamos, esa lógica que usted aprendió la quiere aplicar a otro lenguaje, es mucho más sencillo de hacerlo porque es simplemente aprender ahora las nuevas instrucciones y ya de ahí en adelante la lógica que usted emplee puede ser la misma. Entonces es importante que usted adquiera buenos hábitos en la programación y ahí ya puede aplicarlo en sus diferentes lenguajes. Bien, aquí algunas características de Python como lenguaje. Necesitamos aprender el lenguaje Python para poder comunicar nuestras instrucciones a Python. Obviamente lo que les decía con respecto a poder hablar el mismo lenguaje de la máquina, ¿no? Bien, el error de sintaxis lo veremos mucho, ya que la PC conoce el idioma y tú lo estás aprendiendo, entonces es posible que salgan muchos errores de sintaxis al principio. Cometeremos muchos errores, yo creo que todos pasamos por lo mismo, pero también debemos pensar una cosa: si la máquina aprende, ¿por qué no aprendemos nosotros? Que somos mucho más inteligentes que una máquina, ¿no? Entonces, seguramente van a haber muchos errores inicialmente, pero en la medida que vamos avanzando, nos vamos primero familiarizando con los errores, y eso es una buena práctica. Empezar a animarse a desarrollar y a empezar a hacer su primer programa, y luego, bueno, yo quiero meterle esto, ¿por qué no le hacemos esto? Y entonces va usted empezando a atreverse, que es justamente lo más difícil de un programador, atreverse. Luego ya que empieza y se mete en el asunto, bueno, de ahí en adelante ya puede hacer muchas cosas, ¿no? Ya lo más importante es empezar a familiarizarse con los errores y decir, es que esto me pasó porque resulta que yo no había declarado esta variable, o la variable que estaba declarando o la que estaba utilizando, por ejemplo, era una variable entera y yo no necesitaba que no fuera entera, sino decimal, sino flotante. Entonces, por eso seguramente me pasó eso, o seguramente la variable está vacía, y por eso ahí genera ese error. Entonces, digamos que ese nivel de programación que va desarrollándose con el tiempo, también va ligado a ir conociendo los errores que normalmente se cometen. Entonces, no le tenga miedo a equivocarse. Justamente aquí, en programación, es una de las formas en que usted sabe que está aprendiendo. Le sale un nuevo error y usted dice, bueno, no se afane por los errores, porque aquí realmente los errores son, cada vez que le sale a usted un error en un código, es una oportunidad para aprender y agarrar su experiencia y decir, la próxima ya, claro, si le vuelve a salir el mismo error, ya ahí es donde tiene que revisar su procedimiento y decir, bueno, pero ¿será que sí estoy aprendiendo o no? Hablando del mismo error, ¿no? Entonces, la experiencia es muy importante y en eso consiste nuestra vida como programadores, en familiarizarnos con los errores y ya después poderlos solucionar de una forma más sencilla. Bien, un poco ahora de las características de este lenguaje Python que vamos a centrarnos en este curso. Fue creado por este señor Guido van Rossum a comienzos de los años 90. Fíjese que no tiene 30 años
tiene 30 años apenas de existir este lenguaje Python. Es un lenguaje de alto nivel. ¿Qué significa de alto nivel? Bueno, que la mayoría de personas lo puede usar. Eso es de alto nivel. Un lenguaje de bajo nivel es un lenguaje que muy pocos, o sería más complicado de entender y de utilizar, ¿no? Es un lenguaje de bajo nivel. Un lenguaje de alto nivel ya tiene instrucciones mucho más sencillas para los programadores. La gramática es más sencilla, muy clara, muy entendible, muy legible. Otra de las características es que es un tipado dinámico y fuerte y está orientado a objetos. ¿Qué quiere decir que está orientado a objetos? Bueno, que tiene las características especiales de herencia, por ejemplo, de sobrecarga de constructores, encapsulación, tiene manejo de interfaces, polimorfismo, que es cuando se manejan diferentes formas en las variables. Otra característica es que es un lenguaje abierto. Esto es muy importante, que sea un lenguaje abierto, porque decía alguien, ¿para qué vamos a invertir la rueda si ya existe, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a partir de cero en un problema que tengamos si ya alguien estuvo trabajando en lo mismo y le dedicó un mes, 15 días, un mes a un problema y lo sacó? Usted parte de ese punto en que esa persona ya construyó lo que usted necesita, pues ¿por qué volver a empezar desde cero? Es muy importante. Por eso este lenguaje de código abierto básicamente genera la posibilidad de que tengamos muchas herramientas de donde agarrarnos para resolver un problema específico. Es un lenguaje fácil de aprender, como lo vamos a ver en el transcurso del curso. Es un lenguaje muy sencillo de aprender. Tiene una librería muy amplia. Usted en Python lo puede usar para manejo digamos, lo puede aplicar en el campo administrativo, en el campo financiero. Hay muchas librerías para eso. Puede aplicar Python en procesamiento de imágenes, en inteligencia artificial, en aplicaciones móviles. Puede hacer muchos aplicativos específicos utilizando Python. Entonces, realmente la librería es muy amplia y eso nos facilita mucho las cosas, ¿no? Es un lenguaje interpretado, ¿no? Lo que les decía, es un lenguaje interpretado y además es versátil. Quiere decir que lo puede usar para aplicaciones de escritorio, aplicaciones de servidor, aplicaciones web y aplicaciones móviles. ¿Por qué usar Python? Bueno, básicamente es lo que les vengo diciendo, ¿no? La sintaxis es simple, la cantidad de librerías y módulos libres que están disponibles, la potencia de Python, que es indiscutible, y la resolución dinámica de los nombres, que también es una característica importante. Ahí ahora, digamos que inicialmente había una sola librería, pero eso se ha ido actualizando. Entonces, el Python, usted cuando va a descargar Python, cuando lo veamos, puede descargar el Python 2. algo, 2.3, 2.5. Esa es la rama 2.x, ¿sí? En la fecha de lanzamiento de esta rama 2.x fue en el año 2000. ¿sí? Las instrucciones son diferentes entre una y otra rama. Por ejemplo, en Python 2, para imprimir un hola, simplemente es print y entre comillas hola o hello. Pero en Python 3 tiene que incluir el paréntesis, ¿sí? Son, digamos, algunas diferencias entre uno y otro, entre una y otra rama que utilice. Por ejemplo, para la división de enteros, en Python 2 cada vez que se dividen, cuando se dividen dos enteros siempre se proporciona un valor entero, pero en Python 3 cada vez que se dividen dos enteros se obtiene un valor flotante. Flotante es un valor pues, decimal. Entonces hay esas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el Unicode, para almacenar el valor de cadena Unicode debe definirlos con U. Y en Python 3 el almacenamiento predeterminado de cadenas es Unicode. O sea, hay una diferencia ahí que en Python 3 no hay que configurarlo, simplemente ya viene predeterminado, y en el Python 2 ya sí toca definirlo como U. ¿sí?
y bueno, la sintaxis en Python 2 fue relativamente difícil de entender, cosa que se mejoró en el Python 3, que ya es más comprensible. Ya. Creo que en este curso en algún momento utilizaremos las dos ramas para ver alguna diferencia, ¿no? ¿Por qué es importante igual saber las dos ramas? Porque es que hay, digamos, actividades o hay tareas que usted necesita, que digamos un problema que le surgió y que usted necesita hacerlo. Y entonces lo primero que debe hacer como programador es buscar si hay algo desarrollado. O sea, usted no va a conseguir su programa, el programa tal cual lo necesita. Pero si usted, por ejemplo, necesita que su programa detecte la ubicación de su dispositivo, entonces no va a partir de cero otra vez, bueno, listo, vamos a cómo se detecta la ubicación de mi dispositivo, pero entonces voy a crear un programa que me detecte la ubicación del dispositivo. ¿Para qué lo va a hacer desde cero si puede que alguien ya lo haya hecho? Entonces usted busca en el estado del arte lo que haya en el momento ya desarrollado y seguramente va a encontrar algo ya adelantado. Entonces usted parte de ahí. Entonces ya puede partir de listo, ya conocí la ubicación, ahora voy a hacer el condicional que me diga que si está cerca del punto, por ejemplo, entonces le llega la notificación y si no, no. Entonces ya ese programa o esa característica específica ya no la va a encontrar, pero era mucho más fácil partir de un punto que no es de cero, pues, sino de un punto inicial diferente, o digamos que ya haya un tiempo de desarrollo. Pero a lo que voy es que ese desarrollo pudo haberse realizado, la persona que lo hizo pudo haberlo hecho en Python 2.x, en alguna rama de la 2.x, y usted solo maneja la 3, entonces ahí se queda ponchado, ¿cierto? Entre comillas, porque ya no puede usted aplicar lo que ya está a su sistema, y aunque lo necesite, pues ya solo no, yo solo manejo el Python 3, entonces el 2 no me sirve, ¿no? Entonces sí es bueno, como son igual dos ramas que difieren un poco, igual es bueno manejar las dos, sobre todo por el hecho de que hay información que en una rama que no la hay en la otra. Bien. Bueno, ahora lo que está propuesto para ustedes es la instalación de Python en Windows como tal. Windows no viene con Python, obviamente. Necesitamos instalarlo, pero hay una buena noticia, la instalación es totalmente gratis y es muy sencilla, es muy rápida además. Y de hecho ustedes tienen en el material que les mencionaba el profe Luis al principio de la clase, tienen unos videos instructivos donde le especifican cómo hacer esa instalación. Un video dura como 7 minutos y hay otro que dura 10 minutos y si usted lo sigue tal cual está en las presentaciones, en estos videos, pues va a lograr seguramente la instalación de Python sin ningún problema. Aquí está el link, igual ustedes lo van a tener ahí para poder hacer la instalación de una forma acertada, ¿sí? Aquí es como un resumen de cómo sería esa instalación. Lo ideal sería que usted active todas las posibilidades para poder utilizarlas más adelante. Y bueno, así sería básicamente como lo instale. Después de instalarlo, tenemos aquí esta propuesta para que pueda hacer su primer programa utilizando Python. Entonces, es muy sencillo. Esta es la instrucción para que al final cuando usted lo corra le salga lo que corrió, ¿no? Es básicamente eso. También vamos a tener un entorno de desarrollo que viene integrado a Python y es el IDLE. Que bueno, ahí ya no vamos a ejecutar la instrucción de manera, bueno, digamos que vamos a tener más opciones para escribir, para darle instrucciones a Python. ¿Bien? Bueno, aquí hay
cómo ingresar un ID, pero tranquilos que todo esto está en los videos que están instructivos. Es mucho más fácil que usted personalmente empiece a ver el video y a seguir al pie de la letra, porque es como tener usted su instructor ahí personalizado, ¿no? Que puede darle pausa y puede correrlo cuando lo necesite. Así de esa manera vamos a crear nuestro primer programa utilizando Python. La idea es esa, la idea es que después de esta primera clase pueda usted aplicarlo con el video respectivo y bueno, que logre llegar a esto, a su primer código o su primera programita. ¿Sí? Por algo se empieza y qué buen inicio, porque pues ya podemos, digamos, abrir las puertas a decir, bueno, empezamos a ser programadores, ¿no? Empezamos a introducirnos en este mundo de la programación que realmente es muy apasionante. Todo este mundo de la programación es muy apasionante, muchachos. Usted inicia, es como cuando usted va al mar, ¿no? Y empieza a meterse un poquito y resulta que cuando se va dando cuenta va alejándose de la orilla, pero aquí alejarse de la orilla no es tan peligroso, porque usted entre más profundidad adquiere de conocimiento, pues más quiere tener, y ahí es donde entra el término apasionante, porque usted no quiere parar, sino que quiere conocer más y avanzar más, y bueno, ahí muy posiblemente va a llegar a ser un profesional en programación con muy buenas prácticas de programación y que bueno, va a aportarle mucho a la sociedad y a nuestro país que tanto lo necesita. Muchas gracias, muchachos, bienvenidos a este curso nuevamente, espero que podamos avanzar de la mejor manera. Cualquier cosa que necesiten, bueno, vamos a estar ahí acompañándolos todo este año para lograr, digamos que fundamentar de la mejor manera en programación a nuestra juventud en Colombia que realmente lo necesita. Muchas gracias, muchachos, y esperamos vernos pronto. Profe Sergio, también recordarle a los estudiantes que en el transcurso del día les va a aparecer ya la matriculada al curso de manera automática. Adicionalmente empezarán a aparecer los contenidos. Disculpen, aparecerán los contenidos en la medida que vaya avanzando la temática. En el transcurso del día aparecerá la primera sección que empezarán ya a interactuar. También indicarles que con el usuario que obviamente se conecten es con el usuario de su inscripción ante el Ministerio de las TIC, es el que la Universidad de Pamplona los ha invitado a través de esta herramienta Teams para poder acceder a todos los encuentros. En ese sentido. Adicionalmente, las personas que son estudiantes de otras rutas, en este caso Ruta 1, que se accesaron al grupo de hoy, la idea es que mañana tenemos una nueva inducción a las 3 de la tarde por Microsoft Teams. En la plataforma cpe.ciatti.co aparece el calendario y aparece la hora y el enlace de la inducción para estas personas que son de la Ruta 1, que de pronto accesaron a esta clase inicial de la Ruta 2. También con respecto a las inquietudes que se están indicando, hay unas temáticas que se van a clarificar en el momento en que ya los tutores empiecen a interactuar con ustedes y les den las orientaciones dentro del proceso de cómo va a ser la forma de evaluación y la forma del progreso de cada de estos cursos, especialmente en el caso de ustedes, del avance sobre el ciclo 1 y sobre el ciclo 2, como lo indicaba el profesor, el ciclo 1 que corresponde a los fundamentos y el ciclo 2 que corresponde ya a la programación orientada a objetos sobre el lenguaje Java, en este caso. Básicamente las inquietudes, recordamos que estén revisando la plataforma, los mensajes que aparecen en el inicio. Y recordar también que en este momento los estudiantes que no hayan diligenciado el formulario de inscripción a la clase, el registro de la clase lo diligencian porque simplemente va a estar activo durante los próximos 5 minutos antes de la cierre. A las 11 se cierra el formato. Muchas gracias por su atención
y esperemos la siguiente convocatoria de la siguiente jornada de clase que aparecerá en la plataforma. Recuerden que para cualquier duda, el correo que se le colocó en el chat, ante cualquier inquietud, será respondida por la mesa de apoyo. El correo que se les colocó allí, que es el correo cpe-2020up@unipamplona.edu.co, en este caso. Y estarán habilitándose unos sistemas de mesa que más adelante le informaremos. Muchas gracias por su atención y por la asistencia. En este momento, pues recuerdo a las personas que no han diligenciado la clase, que en este momento ya han registrado 255 de 267. Faltarían como alrededor de 10 personas que lo hagan en este momento antes de las 11. Muchas gracias por la atención y esperamos en el próximo encuentro reiniciar todos al mismo tiempo. Muchas gracias.